La palabra del Señor está llena de grandes desafíos y eso lo hemos podido ver en el libro de Marcos. A medida que vamos avanzando en este Evangelio de la Acción, vemos que Jesús enseña no tanto con gigantes, con grandes discursos, sino con unos discursos que son llenos de contenido, un contenido transformador. Si dejamos de ser solo oidores de la palabra y empezamos a ser hacedores, y si aceptamos ese desafío de Santiago, de mirarnos ante el espejo que es la palabra y tomar verdaderos correctivos, no solamente buena voluntad, sino también disponer la acción. Y hoy el desafío de la palabra es grande, sobre todo en el contexto en el que nosotros estamos, y es para todo el mundo, para creyentes y para no creyentes, porque Jesús nos va a hablar de dos temas que son primordiales en la vida de todas las sociedades y tiene que ver con el matrimonio y el divorcio. Y hablar de divorcio es un tema supremamente doloroso porque siempre deja grandes huellas, no solamente en las personas que se divorcian, sino en los hijos, en la familia y en la sociedad. Así nosotros intentemos como tapar lo que son las consecuencias del divorcio para la sociedad. Un poquito de cifras colombianas, un tanto difíciles de adquirir. Miren, entre enero de 2012 y diciembre de 2021 se registraron 601.103 matrimonios civiles y también se registraron 214.266 divorcios. Estamos hablando de un 36%. Estos son datos de la Superintendencia de Notariado. En el primer trimestre de 2023, miren cómo va la tendencia. Enero a marzo de 2023, 2.133 divorcios, 28 parejas acuden a una notaría cada día a protocolizar su divorcio. Pero sabemos que esto apenas es lo que se ve, lo que está por encimita, porque la cantidad de personas que conviven en una misma casa, pero tienen un divorcio, son impresionantes. La cantidad de personas que dicen, no, yo no voy a protocolizar ningún matrimonio, yo no me voy a casar, porque en el fondo muchas parejas, y hoy son motivadas por muchos medios de comunicación, por las redes sociales, la motivación es vive en libertad tu relación, porque cuando te casas y la protocolizas ante un juez, ante un sacerdote, lo que vas haciendo es contribuir al enfriamiento del amor. Y la gente cree eso. Entonces, todas estas cifras, digamos que son cifras que medio muestran un acercamiento a lo que es la realidad. Pero basta con mirar en nuestra propia congregación. Y esa invitación a mirar no es a juzgar, porque mis amados, nos hemos equivocado mucho, sobre todo en las comunidades cristianas y evangélicas, y es al mirar de forma diferente al divorciado. Y sabemos que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no debemos mirar al divorciado ni con lástima, pero tampoco con ojos de juez, porque lo hizo, ¿para qué lo hizo? No. Tanto la iglesia como los miembros de la congregación deben escuchar la voz de Dios. Y esa es la invitación del Señor para nosotros hoy. Y está en Marcos capítulo 10,
versículos 1 al 12, y dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mi Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias por permitirnos continuar en el estudio del Evangelio de Marcos y llegar hoy a este tema tan sensible. Padre, utilízame, Señor, con gracia, con dulzura, para llegar a todos mis hermanos, los que están presentes y los que luego, Señor, escucharán este mensaje, para que puedan escuchar tu voz. Que no sea una censura, pero tampoco una palmadita en el hombro, movidos por nuestros sentimientos. Porque la verdad, Señor, es que el amor y el conocimiento hacia las personas en ocasiones trata de influenciar nuestra manera de pensar con respecto a estos temas. Padre, que sea tu voz, que sean tus enseñanzas las que podamos escuchar y poner en práctica. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces, así como continúa el relato cuando el Señor empezó a caminar rumbo a Jerusalén. En el pasaje que vimos la semana anterior, le faltaban 6 meses más o menos para llegar a Jerusalén. Ahorita está más o menos a unos 3 meses de llegar a cumplir con la verdadera misión para la cual Jesús vino a la tierra. Entonces, a él, como siempre, se acercaban cantidad de personas, y en este momento vamos a ver estas enseñanzas a quién le llega. Entonces, primero, a las multitudes. Sabemos que las multitudes lo seguían, pero Jesús también sabía que muchos llegaban a oír, pero no creían en su palabra, en él, no tomaban los correctivos necesarios para que esa palabra cobrara vida en ellos. Pero ahí estaban, escuchando las multitudes, y él, como siempre, les enseñaba sin hacer ningún tipo de acepción. Él le enseñaba a creyentes como a no creyentes exactamente por igual. Pero están también los discípulos. Sabemos que los discípulos lo acompañaban, lo apoyaban, duros de entender en algunos temas, pero ahí estaban, siempre con él. Y hay otro grupito que se dedica como a seguir a Jesús y a hacerle preguntas que contienen una cascarita, un veneno, que son como una prueba, porque lo que quieren es confrontar a Jesús para que con sus respuestas las autoridades puedan llegar en contra de él, la gente misma se vuelve en contra de él. ¿Y cuál es la pregunta
que le hacen estos fariseos. Le dicen: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? ¿Y dónde está el veneno de esta pregunta? Miren, el Señor está en la región de Judea, y esa región tiene un líder político que es Herodes Antipas. ¿Quién es Herodes? Aquel que permitió, que mandó a que mataran a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le hablaba de las relaciones pecaminosas que él tenía con su cuñada, de cómo esos divorcios que ellos hicieron no eran bien vistos delante de los ojos de Dios, y eso llevó a despertar el furor en Herodías, y mandó a matar a Juan el Bautista. Entonces ahí está él. Pero hay otro grupo de personas que tienen los oídos pero muy atentos a la respuesta que Jesús vaya a dar en torno a esta pregunta, y son grupos de maestros de la palabra. Entonces, eso es lo que saben estos fariseos, y por eso le hacen la pregunta de esa forma, porque saben que entre los rabinos hay dos corrientes muy claras, muy definidas, que en sus conceptos sobre el divorcio y el recasamiento ellos se enfrentan. Entonces, esto cobra todavía mucha más trascendencia cuando nosotros leemos en el pasaje paralelo que hay en Mateo, donde hay un añadido a esa pregunta, y ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Así lo dice Mateo. Aquí Marcos, digamos, es como más prudente al momento de hacer la pregunta. Entonces, esa es como donde está el veneno. Lo que Jesús conteste le va a generar problemas con un grupo de rabinos o con otro, pero no quedará, como no dejará satisfechos a ambos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús no entra en contiendas como nosotros. Nosotros nos pegamos muy fácil de las discusiones y nos desgastamos anímica y emocionalmente en mostrar que tenemos la razón, en mostrar una cantidad de cosas, y no solamente perdemos tiempo valioso, sino que perdemos oportunidades de ganar personas para el Señor, o de ganar paz dentro del hogar y en cualquier relación que tengamos. Entonces, miren lo que hace Jesús. Lo primero que Él hace es remontarlos a la palabra del Señor, a la ley, y les dice que Él les mandó Moisés. Y como ellos eran conocedores de las Escrituras, sin dudarlo dijeron: Moisés lo que dijo es que le permite al hombre escribir carta de divorcio y repudiar a la mujer que era su esposa. Pero miren lo que hace Jesús. Cuando Jesús los manda a la ley, los manda a un pasaje en Deuteronomio, que es de donde ellos extraen esas palabras, y es Deuteronomio 24 del 1 al 3, y dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Ahí es donde está la esencia de esto. Entonces, aquí es evidente
que si hay una posibilidad de divorcio. Claro que sí la hay, pero aquí de lo que trata esto no es de si hay o no manera de divorciarse, sino que muestra la prohibición expresa para el primer esposo de volverse a casar con la mujer. Así que en el fondo lo que hay es a lo que se tiene que llegar, como al centro del problema que hay en este pasaje, es realmente qué es lo que significa reprochable. Si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, entonces, ¿cuál es el alcance de esa palabra reprochable? ¿En qué consiste la actitud reprochable de la mujer para que el hombre le pueda dar carta de divorcio? Y ahí es donde aparecen estas dos escuelas rabínicas. Hay un rabino llamado Hillel, y ellos eran muy flexibles en la interpretación. De hecho, Hillel era como el más popular entre toda la población, porque llegaban hasta el punto de decir que una mujer se constituía como reprochable para su marido cuando de pronto él en la calle, en la congregación, pues en todo su trajinar por la vida, veía una mujer más bonita, que lo mirara, por supuesto, más bonita que aquella con la que él estaba casado. Pero si la mujer no cocinaba bien, también. Y él decía, no, es que esta mujer es descuidada, la comida se le quema. Entonces, eso es reprochable. Y eso hace que la mujer no sea deseable para su marido. Esto puede causarle a uno risa, indignación realmente. Porque ¿cómo es posible que tomen esto como si fuera una causal de divorcio y algo reprochable? Entonces, opuesto a él está el rabí Shammai, y él es absolutamente estricto. Y la escuela de Shammai enseñaba que una cosa indecente o reprochable se refería solamente a pecado sexual. Pero miren el contexto de esto. Estamos en Deuteronomio, estamos en todo lo que tiene que ver con la ley. Cuando un hombre o una mujer eran adúlteros, ¿qué les pasaba? Los mataban, los apedreaban. Entonces, pues si la mujer era adúltera, la apedreaban y el hombre quedaba viudo. Entonces no es de eso, ya no hay que darle carta de divorcio, ya está viudo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que si el hombre se casa y descubre que su esposa no era virgen y ella le dijo siempre que era virgen, él podría sentirse ofendido y sentir que eso es algo reprochable. Entonces es como en ese aspecto en el cual el mismo Rabí Shammai dice que puede considerársele como indeseable para el hombre y reprochable. Pero Jesús no se queda ahí. Mire que él ni siquiera les habla de ese tema. Lo que pasa es que él es judío, es practicante, conocedor de la palabra. Él sabe lo que en su contexto están hablando con respecto a ese tema. Entonces, él se va a la raíz del problema y les dice: esto, ¿por qué Moisés lo hizo? Porque en el fondo le podrían estar como diciendo que la ley estaba mal inspirada. Y lo que él dice, no, es por la dureza de su corazón, es por la dureza del corazón de ustedes. Así que por ese motivo tuvo Moisés que permitir esa excepción, porque eso se estaba volviendo una verdadera epidemia. Entonces, de dos males,
el menos peor. Y lo que hacía la ley era proteger a la esposa, porque bien complejo para las mujeres en ese contexto del Antiguo Testamento, donde la mujer no tenía valor. Y en esto, cuando empiezan a jugar con ella, que entonces ya no eres deseable para mí, eres reprochable, te doy la carta de divorcio. ¿Qué hacía la mujer si no tenía esposo que trabajara y le ayudara para el mantenimiento de ella, de sus hijos? Se volvía muy complicado y empezaban a jugar con ella como si fuera un mueble viejo. Entonces, por lo menos darle una carta de divorcio para que ella con otro hombre pueda rehacer su vida y mostrar que realmente está habilitada para tener una pareja. Entonces, aquí Dios no está dando una aprobación al divorcio, ni siquiera está animando al divorcio como dice mucha gente, porque hay personas que dicen, pues, si está escrito en la palabra, es porque hay que hacerlo, es porque Dios está mandando a que se haga. Entonces, lo que hace Jesús es remontarlos aún más hacia atrás. Y es necesario que estos fariseos y toda la gente que está escuchando entiendan cuál fue el origen del matrimonio. ¿Antes de qué? Antes de mirar esas causales de divorcio. Por eso los lleva más atrás de Moisés. ¿Y a dónde los lleva? A la creación. Y Jesús apela al orden y al propósito de Dios para el ser humano antes del pecado. Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice en Génesis 2:24: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, miren, nosotros sabemos toda la controversia que hay actualmente sobre esto y cómo las leyes de los hombres se quieren imponer sobre lo que es la ley de Dios. Es un hombre con una mujer para toda la vida y punto. No un hombre con dos mujeres, no dos hombres, no dos mujeres, no nada de esto. Que los seres humanos, para imponer sus gustos y preferencias sexuales, obligan literalmente a las autoridades a que legislen para sus propias perversiones, y eso no es lo que el Señor dice. Entonces, hombre y mujer que dejarán su entorno familiar, lo dejarán por completo, tendrán independencia, formarán su hogar aparte y los dos serán una sola carne. La Biblia entonces lo que muestra es la unión más íntima de la raza humana. Miren, una unión que ni siquiera tiene una mamá con un hijo, porque Dios permite que en el vientre materno el niño se desarrolle, pero no son una sola carne, no, ni siquiera cuando está en el vientre materno. Hay una independencia, son diferentes. En cambio, cuando hay un matrimonio, son uno solo. Entonces, Jesús lo que les está mostrando es que lo importante no es que empiecen a buscar si hay una causal de divorcio, sino que el problema es mucho más que ese documento, esa carta de divorcio. Por eso es indispensable que entiendan el propósito de Dios para la raza humana, para la sociedad, porque ahí es donde empieza el desarrollo de todas las sociedades del mundo, en los matrimonios. Y dice Jesús: por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Es decir, aquí lo que está haciendo es fijando las dos propiedades del matrimonio: unidad, indisolubilidad.
están unidos y son indisolubles. Los dos son una sola carne, uno solo. Y miren, el matrimonio no es una institución inventada por hombres, es una institución que obedece al diseño de Dios, un diseño que es perfecto. Por eso el clarito dice en Malaquías 2:16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Entonces, lo que hace Jesús es mostrarles como la diferencia entre lo que es la normativa de Dios y lo que es la normativa humana. Y se plantea ese conflicto que nosotros llevamos hasta hoy. Una cosa es lo que Dios establece, lo escuchamos, pero la verdad es que tomamos decisiones sobre lo que está establecido por Dios. Hacemos uso de ese libre albedrío que el Señor nos dio, pero eso no quiere decir que sea correcto, antes por el contrario. Lo que hace el hombre cuando se enfrenta a todas estas cosas que Dios dice sobre el matrimonio y el divorcio, y aún así lleva a cabo su propia voluntad, lo que hace es levantarse en contra de Dios. Entonces, uno mira, ¿por qué las personas acuden tanto al divorcio? Porque las personas buscan salidas fáciles y tratan de tener una salida que no sea tan dolorosa como el sostenimiento del mismo matrimonio. Miren que muchas parejas, cada que tienen una discusión, ¿cuál es la primera posibilidad? ¿Qué es lo primero que sale en medio de una discusión? ¿Te vas o me voy? Siempre hablan de una separación. Cuando están en medio de esos conflictos, difícilmente dicen, vamos a retirarnos un momentico, vamos a orar y luego nos vamos a reunir a hablar. No, lo primero que hacen es amenazarse con separarse. Eso es lo primero que hacen. Entonces uno diría, bueno, según Marcos, entonces no hay absolutamente ninguna causa de disolución del matrimonio. Y sí la hay. Y está en Mateo 19:9. Y él dice, salvo por causa de fornicación. Pero ojo con esto, que volvemos a lo mismo. En todo el Antiguo Testamento, cada que había adulterio, ¿cuál era la paga del adulterio? ¿Cuál era? Lo apedreaban y morir. Fornicación. Entonces, pensemos que cuando habla de fornicación, habla de cualquier vicio sexual, ¿cierto? Cualquier desviación sexual que confronte a la pareja. La que más tenemos presente tiene que ver con el adulterio, que en nuestros días no es castigado con la muerte. Mata el matrimonio, mata la relación, pero no hay la muerte física. Pero vamos avanzando un poquito más en la enseñanza del Señor para comprender esto, y es cuando los mismos discípulos le preguntan al Señor, cuando ya están en privado, ellos se van perplejos, ellos están desesperaditos porque hay cosas que en público han aprendido a no preguntarle porque entienden la dimensión, la profundidad con la que Jesús les va a contestar. Entonces, cuando ya están a solas, él empieza nuevamente a hablarles de esto y les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Es decir, lo que declara es que el divorcio seguido de unas segundas nupcias, excepto por causa de fornicación, está violentando la ley del Señor.
salvo por causa de fornicación. No es porque no nos entendemos, no es que no nos entendemos, es que es muy violento aún. Créanme que cosas como el divorcio son muy complejas en el ministerio pastoral, pero hay una cosa diferente entre lo que es el divorcio y lo que es la separación, porque si una persona tiene en riesgo su vida, si una persona está casada con alguien que permanentemente quiere agredirla a la persona, a los hijos, emocionalmente, físicamente, entonces hay que poner una distancia para protegerse. Pero no hay divorcio y no se vuelven a casar, porque el que se casa adultera. Entonces esto tiene muchas implicaciones, miren, y esto no es solamente para los hombres, también para las mujeres. Y algo que deja muy claro el Señor es que esto que decía, que si por cualquier motivo deja a la persona, se puede volver a casar, la respuesta clara y contundente de Jesús es no. No por cualquier motivo, salvo por causa de fornicación. Y le dice a las mujeres, si ella es la que se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y mire lo que está haciendo aquí, dice, y si ella se divorcia de su marido, esto es absolutamente revolucionario para ese tiempo. Ni siquiera los rabinos se atreverían a decir que la mujer puede tomar la decisión de divorciarse. Entre los gentiles y romanos sí, la mujer tenía derecho a divorciarse, pero en el pueblo judío no. Entonces, lo que está haciendo aquí el Señor es esto que vimos al principio, varón y hembra, los creó a imagen y semejanza de Dios, y en esto no hace ningún tipo de distinción. Con respecto a esto del nuevo matrimonio, miren algo. En el nuevo matrimonio era permitido bajo la ley rabínica. Era normal que se le diera carta de divorcio a la mujer por cualquier motivo y que la mujer y el hombre se volvieran a casar, y era aceptado y era permitido. Pero aquí Jesús es claro con eso y dice, salvo por causa de infidelidad. La infidelidad rompe el vínculo. El pecado de la infidelidad rompe el vínculo. Pero entonces, mire, esto es un mandato para que ante una infidelidad el otro pida el divorcio. No. Lo primero que hay que hacer es intentar por todos los medios restaurar la relación, porque existe el perdón. Existe la posibilidad del arrepentimiento y de la enmienda. Entonces, esto no es que sea una obligatoriedad. Que fue infiel, entonces venga por esto. No, porque de hecho hay parejas que entre ellos se presionan de tal manera para que haya alguna causal válida de separación, sobre todo cuando están en contextos cristianos. Hay alejamiento, hay indiferencia, peleas constantes, todo eso. Casi como empujando a la otra persona a que encuentre por fuera lo que no recibe en su casa. Y luego cuando tristemente se dan esas cosas que no excusan, que no son válidas, pero que se pueden llegar a dar, entonces inmediatamente sacan, es que hubo infidelidad. ¿Qué es lo que hay en el corazón de las personas? Eso es lo que el Señor dice, por la dureza del corazón. Pero si la infidelidad que tiene el uno con el otro es tan repetitiva, es hoy te perdono, pero como me perdonó vuelvo y lo hago, lo manejo de otra forma, vuelvo y lo hago, existe la posibilidad
sea hombre o sea mujer, de hacer uso de eso, solicitar divorcio y volverse a casar. Es de la única manera. Hay otra excepción que está en Primera de Corintios y tiene que ver con esto. Cuando una persona creyente está casada con un no creyente y el no creyente hace lo que quiere con esta otra persona y la deja, la decisión la toma el inconverso, se va de la casa, corta la relación, es posible el divorcio. Es posible el divorcio, dice el Señor. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Muy bien. Cuando uno mira las conclusiones de este texto no se centra en el divorcio. Sí habla del divorcio, pero la idea central de este texto está en el diseño de Dios para el matrimonio, en la unidad de la pareja, y muestra al matrimonio como una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Y es si uno quiere ver cómo está su matrimonio, entonces mire la parábola de Cristo con la iglesia para que haga comparaciones. Está en Efesios capítulo 5 y dice a partir del versículo 21: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Entre otras cosas, eso significa ser una sola carne, porque cuando uno habla de una sola carne, hay cosas a las que uno tiene que renunciar, pero la otra persona también, para poder que se dé ese complemento, para poder que se dé esa unidad de una sola carne. Los dos no pueden llegar con todo lo que tienen, los dos no pueden llegar con todo lo que desean. Esas expectativas que muchos tienen cuando llegan al matrimonio, de llegar al matrimonio para que el otro me brinde satisfacción, para que el otro me brinde, no solamente hablo de un placer físico, sino de toda una serie de satisfacciones. Esos son expectativas que en poco tiempo se van a ir al piso y que son realmente las causales de divorcios en mucha gente, y que son divorcios que las leyes aprueban, pero que Dios no aprueba. Entonces dice, a partir del 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y mire otra vez el versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, aquí todo lo que vemos es lo que constituyen esos votos matrimoniales de hombre y de mujer. Eso es lo que nosotros vemos. Y esta parábola
de la iglesia comparada con el matrimonio nos puede demostrar cómo realmente está nuestro propio matrimonio. Porque es que de pronto de puertas para afuera se pueden ver matrimonios gloriosos, matrimonios armónicos, sobre todo cuando se trata de las fotos, las reuniones sociales y hoy por hoy las redes. Pero ¿cómo realmente estamos nosotros glorificando a Dios a través de nuestro matrimonio? Todo divorcio, absolutamente todo, va en contra del diseño de Dios para el matrimonio. Pero es que es por infidelidad. Ok, esa es una posible vía de escape cuando ya esa infidelidad se constituye para el afectado como algo imperdonable, porque es que hay adúlteros y adúlteras que no enmiendan, no corrigen, se disculpan, pero no se arrepienten. Entonces no hay cambio en la actitud que tienen, en la forma bochornosa como manejan su vida sexual. Entonces, eso, así sea un divorcio por esa causa, va en contra del diseño de Dios. Por eso es que Dios dice que Él detesta el divorcio. Él no dice, ay, como quiero yo el divorcio cuando se divorcian por infidelidad. No, porque estaría diciendo como me encanta la infidelidad. Y eso es algo que atenta contra el templo del Espíritu Santo y destruye la relación. Y todo divorcio, mis amados, absolutamente todo divorcio tiene un origen en el pecado. El pecado de uno o el pecado de los dos. Pero todo divorcio tiene origen en el pecado de la persona. Es que Satanás, no. A Satanás lo vamos a dejar quieto, porque Dios nos ha dado toda la armadura de Él para que nos cuidemos y protejamos. Pero a Él hay que escucharlo, mis amados. Matrimonio que sea solo oidor de la palabra y no hacedor es matrimonio condenado a sufrir, a aguantar, así sea cristiano, porque qué pesar, pero no somos la excepción. Si en alguna cosa los cristianos no damos ejemplo ante el mundo, es en el manejo de nuestros matrimonios, es en el manejo de nuestras relaciones como pareja. Y les decía ahorita, miren en su congregación, no para juzgar, pero ustedes en silencio y en oración repasen su congregación y miren cuántos están separados. No se pregunten el por qué, no vale la pena. No lo juzguen al divorciado o a la divorciada. Oren por ellos, para que puedan manejar todas las emociones y frustraciones que sobrevienen a un divorcio, para que puedan vivir en paz, para que puedan rehacer en la medida de lo posible relaciones familiares con los hijos, con suegros, con una cantidad de personas, con amigos, para que a través de una vida en santidad puedan honrar el nombre del Señor y servir en los ministerios que tanto los necesitan. Entonces, esto no es para juzgar al que ya está separado, no. Es para alertar al que se va a casar y que mire por qué se va a casar. Que mire que esto no es casarse pensando en la salida. No es casarse pensando en que si esto no funciona, entonces lo terminamos, porque es que el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto, y es un pacto que se hace en la presencia de Dios, y de Dios nadie se burla, y con Dios no se juega.
ni con la institución más sagrada que hay para Él, que es el matrimonio. Porque es que ahí es donde el Señor quiere poner esas vallas protectoras para la moralidad de la sociedad, para que entendamos cómo vivir esa relación con Él. Y el matrimonio, Él lo da como una forma de santificarnos, mis amados, porque es que en el matrimonio el Señor no dice que vivirán felices para siempre, sino que estarán unidos por toda la vida, siendo una sola carne, y que lo que Dios unió, nadie lo separe. ¿Ustedes creen que Dios no nos va a dar las herramientas más que suficientes para que podamos honrar esa petición que Él nos hace, ese mandato que Él nos da más bien? Él no nos va a dejar solos ni desamparados. El problema es que acudimos a casarnos delante de Él, pero vivimos las vidas como nos da la gana, y así no es. Aquí está la norma, aquí es donde está la palabra. Y si te dices cristiano, si te dices conocedor de la palabra, evalúa tu matrimonio a la luz de Efesios 5. Y ahora sí dice si eres oidor o eres olvidadizo de la palabra. Si de verdad vives un matrimonio que honre al Señor, o simplemente aguantas por aspectos económicos, por aspectos sociales, porque tienes hijos y simplemente estás esperando la oportunidad de que crezcan para liberarte. Quien así vive un matrimonio no tiene paz en su vida, no hay armonía. Y si no hay esa armonía y esa paz al interior del hogar, ¿qué le vamos a brindar al mundo? ¿Cuál es el testimonio que le estamos dando al mundo? El matrimonio es una analogía de la relación de Cristo con su iglesia. Evalúala y mira de qué manera estás viviendo esa relación para la honra y la gloria del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por movernos, Señor, a reflexionar en estos temas. Que pensemos, Señor, en la solidez del matrimonio y no en las vías de escape. Ayúdanos, Señor, a entender cuándo el pecado se está enseñoreando de nuestra relación matrimonial, cuándo surge en nosotros o en nuestra pareja, y con amor, con firmeza y con tu bendita palabra que nos ayuda y nos sustenta, Señor, podamos ser esos guardianes, esos defensores de esa institución maravillosa del matrimonio. Y lo que Dios une, ningún hombre, por ninguna causa, lo separe. Gracias infinitas te damos, mi Señor. Amén.